Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan la cordial bienvenida a esta nueva semana de actividades. Para mí es un gusto y un placer trabajar con cada uno de ustedes. Señores de pedagogía de informática, ¿no? Los futuros informáticos y los futuros que también van a trabajar en la parte docente y en lo que realmente les compete también, porque el campo de la informática también se abre para muchísimas actividades dentro de la docencia, ¿no es cierto? Así que desde aquí esperando y dando los mejores augurios para que ustedes puedan seguir adelante también en su vida profesional. Como ustedes saben, esta ya es la antepenúltima clase y de aquí es la última y con eso ya terminamos. Así que desearles el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes, sus sueños, sus metas referente a su vida académica se pueda cumplir y de esa manera no solamente sea la situación de un título, no, porque un título y un papel no cambia a las personas. Obviamente nos permite así, pero nunca dejarán de ser las personas que son. Así que en esa situación, comenzamos en esta semana, la semana 14, vamos a ver lo que es lenguajes de programación y sus diferentes herramientas, ¿no? Así que bienvenidos y vamos con una bienvenida del padre de los informáticos también, ¿no? Nos estamos despidiendo con lo que empezamos, Nicolás Tesla, ¿no? En realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que ellos no los tengan, ¿no? ¿Alguien sabe por qué dijo eso Nicolás Tesla? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado de Nicolás Tesla? ¿Por qué lo dijo eso? ¿Por qué dio ese mensaje? ¿Por qué lo escribió ese mensaje? ¿Alguien ha escuchado quién es Nicolás Tesla? ¿Han escuchado? ¿Han leído? ¿Han El padre conocido? de la electricidad. Exactamente, ¿no es cierto? El padre de la electricidad, David, el que inventó más de 85 patentes, ¿no es cierto? De lo que es la hidrodinámica, lo que es la electricidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Y algunos inventos que también le robaron a él, ¿no es cierto? Eh, Esos inventos, por ejemplo, la bombilla, dice que él lo fue el que realmente lo hizo por primera vez y lo produció, y obviamente le robaron también sus inventos, ¿no? Obviamente Nicolás Tesla quería que así como nosotros tenemos este momento, nosotros tenemos una conexión de un módem aquí, mediante ese módem nosotros repetimos la señal y cogemos en nuestros celulares, en nuestra computadora, ¿no es cierto? Sin la necesidad de un cable, de un cableado, ¿no es cierto? Es la señal Wi-Fi y él también planteaba eso en la electricidad. Obviamente eso no convenía para la grande industria, por ejemplo, del acero, del cableado, de estas empresas que viven de este constante negocio, ¿no es cierto? Entonces no les convenía, entonces muchos de sus inventos fueron totalmente tapados, ¿no? Hasta el día de su muerte se dice que el FBI, porque él fue a trabajar en Estados Unidos y obviamente falleció, ¿no? Entonces tenían sus inventos también en esa parte, se podía decir, guardados para que no puedan ver, pero después se iba sacando cada uno de sus inventos. Una persona que soñaba que las cosas eran iguales para todos, ¿no? Yo puedo decir que es una persona que nace, esas personas como Nikola Tesla, nacen una vez cada 100 años, ¿no? No todas las personas llegamos al mundo como llegó él, con la situación de querer cambiar el mundo y de una forma que realmente, y creyendo y con la forma de pensar que todos realmente tenemos esos mismos derechos y todos somos igual. Lo que diferenciaba de todo el mundo y la sociedad, el que tenía conocimientos y tenía su humildad, ¿no es cierto? Murió pobre, murió solo, murió pobre y después de que obviamente falleció, le dieron reconocimientos que se merecía, ¿no? Un gran científico queda como para nosotros el principio de amor y bondad y de conocimiento más que todo, ¿no es cierto? Vamos en objetivos generales conocer sobre algoritmos y la lógica de programación en C y la programación en sí, ¿no es cierto? Vamos a hacer también un programa y vamos a hacerla, como se llama con ustedes, ¿no es cierto? Específico, describir sobre los algoritmos lógicos de programación en C y su aplicación en la programación, ¿no es cierto? C++. C++ hemos dicho que es compatible para todo, ¿no es cierto? Para todo tipo de programa, por ejemplo, ya sea en Windows, plataformas, ¿no es cierto? Donde se trabaja plataformas Windows, Mac o también en software libre, ¿no es cierto? Desarrollo de herramientas en el lenguaje C. ¿Qué quiere decir? Lo que tú desarrolles en esto, le pasas al otro lenguaje, trabajas en esta plataforma, te va a coger, ¿no es cierto? Sin ningún error. A eso es lo que se refiere, lo que se está ahí manejando. Vamos con la primera parte. Buenos días a todos. Vamos con lo que son conceptos básicos de C++. ¿Me ayudan, chicos, con la lectura de esta parte? A ver, vamos con la parte conceptual, así que bienvenido, Ariel. Vamos con esta parte, por favor. ¿Me ayudas con la lectura? Eh, ya, listo. Conceptos básicos. Comenzaremos estudiando el soporte de C++ a la programación imperativa, es decir, la forma de definir y utilizar los tipos de datos, las variables, las operaciones aritméticas, las estructuras del control y las funciones. Es,
interesante remarcar que toda esta parte está errada del C, por lo que, por lo que también sirve de introducción a este lenguaje. También podemos ver que en conceptos básicos de estos, es un lenguaje de programación que proporciona generalmente orientación a objetos en alto nivel que Ujú. pueden desarrollar al principio un destacado algoritmo o un conjunto de programaciones. Esto también se basa en un lenguaje de programación C que puede agregarse características de programación de orientación de objetos como clases de herencias o o poligrogramas. Además, C++ incluye características adicionales como sobrecargar operadores de secciones. Correcto. Muchas gracias, Ariel. Bueno, dentro de C++, nosotros también tenemos, aparte de eso, nosotros podemos también hacer programas que se pueden mover objetos, ¿no? Hacer objetos, ¿no? Y eso también se trata esta clase de hoy, mover objetos. Entonces, es una estructura que realmente se tenía, el C en sí cuando empezó, tenía unas aplicaciones. Es como el Windows, ¿no? Se han visto el Windows 2007, 2008, cómo ha ido progresando. Para hacer una analogía nada más, ¿no es cierto? Y cómo tenemos el Windows 2012, 2016, etcétera, etcétera, donde que hay más complemento, hay más herramientas. Obviamente es más pesado, pero tiene más herramientas. Asimismo, el C ha ido creciendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este dato C++, donde que muchas de las bibliotecas, algunos se han ido comprimiendo, ¿no es cierto? Donde que otras o bibliotecas más completas han ocupado esos espacios y se hace ya no tantas líneas de programación. Ahora en C++ son menos líneas de programación y podemos hacer más cosas. Cuando antes en C realmente las líneas de programación eran más bibliotecas que tocaba llamar, más disposiciones que tocaba hacer, más órdenes que tocaba hacer, o sea, indicaciones más específicas se podría decir. Ahora con C++ esas cosas un poquito ha cambiado. Entonces, como que ha llevado a recopilar toda esa información y hacerle con un solo comando, por ejemplo, si me hago entender, con un solo comando que se puede ejecutar, obviamente determinando en este movimiento también se puede decir menos tiempo y más rápido también el trabajo, ¿no es cierto? Menos tiempo y más trabajo. Entonces, eso ha sido una parte evolutiva. La otra parte, como les decía al principio también, lo que nos ha ayudado es para hacer diferentes operaciones aritméticas y matemáticas también, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos. Como lo hicimos más, trabajamos en eso, por ejemplo, en pseudocódigo, ¿no? Operaciones de suma, resta, multiplicación, sacar los 10 primeros números, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede hacer aquí también esto, y lo hemos, creo que el primer ejercicio que le hicimos también fue referente a la suma de dos números, ¿no? Entonces, en la parte matemática, algorítmica. Pero aquí también nosotros tenemos aquí entender que en la parte conceptual de C también se maneja a sí mismo como pseudocódigo constantes, ¿no es cierto? Y esas constantes, por ejemplo, tenemos que ponerles valores. A eso es lo que también, como en la clase anterior les dije, a esas constantes ya no le vamos a poner como flotantes, ¿no es cierto? Porque una constante es una constante, por ejemplo, la gravedad es una constante, ¿no es cierto? El pi es una constante, ¿no es cierto? Valores que realmente son constantes para un cálculo geométrico, un cálculo geométrico que podamos hacer, o en física una caída libre, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que se refiere cuando nosotros podemos hacer también los que son operaciones aritméticas, podemos también hacer lo que se llaman juegos y todo lo demás, ¿no es cierto? De una forma, obviamente, ya queremos hacer de alto nivel, lo tenemos que empatar con otros programas. Hacer un programa, hacer una aplicación, señores estudiantes, no se hace con una sola herramienta, se hacen con muchas herramientas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una página, necesitamos hacer un diseño. Los antiguos que sabíamos hacer, ¿no es cierto? CorelDRAW, por ejemplo, un diseño de una página, ¿no es cierto? Para hacer la estructura, las plantillas, la presentación, así como tenemos esta presentación aquí, ¿no es cierto? Hacer una base de datos de MySQL Server, ¿no es cierto? Entonces, a lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Buscar, por ejemplo, dónde lo podemos alojar, ¿no es cierto? Necesitamos un servidor, ¿no es cierto? Necesitamos un enlace de navegación. Y para todo eso son programas y programas que le vamos después copilando y le vamos reproduciendo, ¿no es cierto?, para que se puede ejecutar. Es lo mismo, de hacer un programa es lo mismo que hacer una casa. Ustedes no hacen una casa con solo una persona, con un señor ingeniero ingeniero civil, ¿no es cierto? Él no hace solamente la casa, o un arquitecto, ¿no? Necesitan de qué, necesitan del plomero, necesitan del carpintero, necesitan de qué, del electricista, o sea, son varias personas en sus diferentes campos que ingresan y pueden sacarse el programa, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos viendo C++ y lo que se llama en lo que son las aplicaciones, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, por favor.
tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos y cómo se reconocen estos tipos de datos durante lo que es el proceso de programación? A ver, ¿quién tiene este tema? Vamos con los tipos de datos y los tipos de datos más caracteres. Así que, Alex, ayúdame con la lectura. Listo, ingeniero. A ver. Tipos de datos. En un lenguaje de programación, el concepto de tipo de datos se refiere al conjunto de valores que puede tomar una variable. Así es. Esta idea es similar a la que se emplea en matemáticas, Ujú, donde clasificamos las variables en función de determinadas características, distinguiendo entre números enteros reales o complejos. correcto. Los tipos más característicos son los boláneos, que viene a ser como toma de decisiones en verdadero y falso. Así es. Enteros pueden ser Ujú, números negativos y números positivos, como son el -2, -1, 0, 1 y 2. ujú, Reales, que son el -1.0 igual 0.0, 1.0, etcétera. Y los caracteres, que son las letras del alfabeto, A, B, C, D, hasta la Z. De ujú, igual manera, a ver, de igual manera, en C++ los tipos de datos se clasifican en varias categorías, como tipos básicos, compuestos, derivados y abstractos. En lo que son tipos de datos básicos, tenemos los enteros, que se representa con un número entero de tamaño de 4 bytes. Igual va, he puesto un ejemplo, por ejemplo, sería int, edad igual 25. Short, contador igual 1000. Entonces estamos usando números enteros, como son aquí en la edad de 25 y un contador de 1000. Los tipos de datos de coma también hay. Son números de punto flotante de precisión simple y tamaño de 4 bytes, que es float, es igual a 3,14F, etcétera. Tenemos los tipos de datos de caracteres que representan un carácter, como por ejemplo sería la A. En este ujú, caso le doy un ejemplo. Sería describir char iniciales igual a, o puede ser alguna B, C, ujú, etcétera. Y los tipos de datos compuestos que son un arreglo y contienen varios elementos. En este caso puede ser del mismo tipo. Por ejemplo, puede ser números 1,2,3,4,5. Eso correcto. es, ingeniero, con respecto a Mucha- los... Muchas gracias, Alex. Muy bien. La explicación está muy clara, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, los tipos de datos, los datos que tenemos que clasificar. Y los datos, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos pseudocódigo, ponían los números reales, ¿no es cierto? Porque los números reales, miren, ahí está, abarca todo, ¿no es cierto? Abarca en este caso, por ejemplo, decimales, positivos, ¿no es cierto? Negativos, ceros y decimales. Entonces, abarca todo, ¿no es cierto? Los enteros y los naturales también tenemos ahí, bueno, faltan los naturales, pero están ahí. Entonces, los reales siempre utilizamos porque para no estar poniendo también números naturales, números reales, entonces, por una parte, ¿no? Y los booleanos realmente lo que determina es una verdad o una falsedad, ¿no es cierto? Una determinación como tales. Y los enteros obviamente marcan todo lo que es la recta, tanto positivos como negativos. Los enteros justamente son los positivos en este caso, ¿no es cierto? Ya los naturales. Y los caracteres son por ejemplo, en este dato le podemos ver que son las letras alfabéticos, puede ser el abecedario, o puede ser también un asterisco, puede ser un punto, porque eso es un carácter, ¿no es cierto? Estamos hablando de 8 bits, lo que se tiene ahí. Entonces pueden ser cualquiera de estas que nosotros podemos determinar. Incluso lo podemos ir señalando con lo que se llama con comillas, ¿no es cierto? Podemos señalar comillas. Aquí se utiliza mucho también esta programación, lo que es comillas y doble comillas, ¿no? De repente también es la utilización que hacemos en C++. De repente ahí esa situación también les aclaro, ¿no? Y obviamente eso ya viene después. Entonces, mire, estos son los tipos de caracteres que nosotros utilizamos para hacer y emplear también en operaciones matemáticas y para clasificarlas también como tales, ¿no es cierto? Ya, como digo, esto es referente a la clase que nos corresponde en esta semana. Ya. Estructura de los programas. ¿Cómo son las estructuras de los programas y cómo es que comenzamos a hacer y cómo le decimos a una máquina? ¿Desde dónde empieza hasta dónde termina? ¿Cómo es la función que va a hacer? No nos olvidemos que estamos programando, chicos, estamos en una programación. Nosotros le estamos dando indicaciones mediante la programación, estamos conversando, ¿no es cierto?, con esta máquina y le estamos dando instrucciones para que esta máquina pueda hacer los diferentes tipos de actividades que nosotros
queremos en este caso, ¿no es cierto? Las indicaciones que nosotros queremos. A ver, vamos con esta lámina. A ver, Edith, ayúdame con la lectura de lo que es la estructura de programas, de los programas, ¿ya? Ya, ok. Dice, Te escuchamos. estructura de los programas. El mínimo programa de C++ es my. My, paréntesis, llave. Lo único que hemos hecho es definir una función my, que no tiene argumentos y no hace nada. Las llaves delimitan un bloque de C++, en este caso el cuerpo de la función my. Todos los programas deben tener una función my, que es la que se ejecuta al comenzar el programa. Un programa será una secuencia de líneas que contendrán sentencias, directivas de compilación y comentarios. Las sentencias simples se separan por puntos y comas y las compuestas se agrupan en bloques mediante llaves. ¿Ya? Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primeramente, gracias, Edith. La estructura de un programa realmente comienza con lo que es en C++ dándoles indicaciones a la máquina, ¿no es cierto? Como nosotros vemos en este momento y lo podemos detallar en esta situación, nosotros tenemos un ejemplo que dice aquí, ¿no es cierto? La estructura, ¿cómo es? Cuando nosotros incluimos, por ejemplo, incluimos el signo de el signo de número, ¿no es cierto? Include, que include significa lo que es la directiva de la procesamiento, ¿no es cierto? Lo que incluye la biblioteca. Y nosotros siempre ponemos ¿se acuerdan que siempre decíamos que tenemos que poner la biblioteca, ¿no es cierto? Y los train.h, ¿no es cierto? Que es la biblioteca, que es la consola. Este programa se usa la definición para describir una consola, ¿no es cierto? Y cuando nosotros ponemos in y main, le estamos diciendo que es la cabecera de la función, o sea, por donde que empieza ya lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Y dentro de eso ya comenzamos a abrir lo que es los corchetes y nosotros ponemos ingresar. Ingresar, por ejemplo, si queremos hacer una operación, ¿no es cierto? Por ejemplo, X y Y, ¿no es cierto? Ingresar también un auxiliar y aquí que podemos ya detallar las diferentes funciones que vamos a hacer con, por ejemplo, con estas dos cosas, estas dos variables que pues, seleccionamos como X y Y. A toda esta situación, las operaciones, lo que hacemos acá adentro, a cuánto equivale Y o la comprensión si X es igual a Y, etcétera, etcétera. Si hacemos una operación, a todo esto, cuando ya terminamos toda esta operación matemática, señalamos y decimos que nos imprima. Y por último ponemos return y ponemos cero, punto y coma y cerramos de lo que es el corchetes. Se llama cuerpo de la función, o sea, todo lo que se puede hacer dentro de esa estructura, ¿no es cierto? Entonces, a toda esta situación que les acabo justamente de señalar y de decir, es un encabezado que le ponemos para la programación. Como si yo les digo, en esto las computadoras no conocen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que darles las indicaciones respectivas para que puedan ejecutar, para que puedan hacer. Nosotros les damos las líneas de programación para ver qué es lo que van a hacer y qué es lo que necesitan también hacer, ¿no es cierto? No son programas que serán una secuencia de líneas, ¿no es cierto? Como les dije, de que contendrán sentencias, o sea, codificación y qué es lo que tiene que hacer y indicaciones, ¿no es cierto? A toda esta situación se le conoce también y se declara como declaración de variables locales, ¿no es cierto? Y también flujos de entrada de información, que nosotros tenemos de entrada de información, como por ejemplo la información que va a tener obviamente, si nosotros declaramos y X y Y, ins X y Y, ¿no es cierto? Y le ponemos, porque estamos declarando y ponemos una variable que sume, que reste o que sea un auxiliar, qué sé yo, tenemos que hacer el flujo de entrada, que es, o sea, le estamos diciendo con sin, la función sin con C de casa, le estamos diciendo que ahí ingresa información, ¿no es cierto? Ingresa esa información. Después de eso, por ejemplo, podemos poner, si nosotros pusimos tres variables, pusimos X, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pusimos X para que se haga una operación, pusimos Y, pusimos auxiliar, por ejemplo, ¿no es cierto? Después le vamos a determinar y hacemos comparación. Se me ocurre, auxiliar es igual que X, y si es que es X, ¿no es cierto? Y si X es igual que auxiliar, y es igual que auxiliar, estamos haciendo una comparación. Esas son comparaciones que nosotros hacemos para que después de ese campo, por ejemplo, saquen en este caso los valores de X y Y.
Si es el caso así, ¿no es cierto? Entonces le decimos con CUT, ¿no es cierto? Que se vea, o sea, de casa CUT, para que se vea esos valores que se van a salir y se van a imprimir, ¿no es cierto? Pero para que pase eso, yo les voy a decir a la computadora, obviamente, le voy a decir, ciérrame, hasta aquí termina esta comparación, hasta aquí se hace esta operación matemática. Entonces le digo, return, cero, punto, coma, y cierro los corchetes y ahí se termina, ¿no es cierto? Para que devuelva el valor resultante, ¿no es cierto? Entonces, todos esos mecanismos nosotros los utilizamos para que de esa manera nosotros los podamos desarrollar y lo podemos también llevar, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer. Entonces, son una forma de los ejercicios que también podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los tipos de básicos también de datos, por ejemplo, int significa números enteros que se pueden señalar. Float son números reales, en este caso, ¿no es cierto? Los números reales, y ahora entendemos que los números reales abarca lo que son enteros, números decimales, positivos, negativos, también decimales, ¿no es cierto? Los bucles son números reales más grandes que float, ¿no es cierto? O sea, más números, más grandes cantidades inmensas. Por ejemplo, cuando hablamos de un pi, ¿no? 3,1416 y así, 3,1415 9 y etcétera, etcétera. Por ejemplo, se va largo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de float, por ejemplo, son valores lógicos, ¿no es cierto? Lo que acabó de leer el señor estudiante, ¿no es cierto? Y los chats, ¿no es cierto? Son si cualquier cantidad, por ejemplo, que tiene 8 bits, lo que les dije, los chars, ¿no es cierto? Son los caracteres que pueden ser las letras alfabéticas, que puede ser el abecedario, que puede ser un punto, que puede ser una coma, ¿no es cierto? Son cualquiera de estas, ¿no es cierto? Y void son nada, sirve para indicar una función, no vuelve con valores, ¿no es cierto? A eso es lo que nosotros podemos detallar y podemos también dar a conocer en este momento. Vamos con la siguiente lámina acá. El operador de asignación se presenta por igual. A ver, vamos con esta lectura de aquí, por favor. Acá están una de las indicaciones. Vamos con Shirley. Buenos días, Shirley. Ayúdame con Buenos esto. días. El operador de asignación de representante por igual punto. En la bibliografía de C++ suele considerar como tipos de derivados los construidos mediante la aplicación de un operador a un tipo elemental o compuesto de su declaración. Estos operadores son puntero, referencia, vector o array, función, igual, distinto, menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Correcto. Ya. Mire, Shirley lo que nos dice en este momento, nos está diciendo que los operadores en lo que es en C++ realmente también necesitan indicaciones, ¿no? Miren, acá nosotros tenemos una para construir cualquier operación matemática, ¿no es cierto? Operación lógica, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo que, por ejemplo, el asterisco se determina también como una forma de puntero. O también lo podemos decir un producto, oirán bien, o sea, un puntero o una forma de producto, porque también podemos hacer con el asterisco determinar un producto que se llama una multiplicación, ¿no es cierto? Y el siguiente, por ejemplo, es referencia que nosotros queremos dar a una cosa, a un objeto, ¿no es cierto? Lo de la terminación de un vector que está dentro de la operación, ¿no es cierto? Le colocamos en este dato, por ejemplo, con las llaves, ¿no? Las funciones que vamos a declarar, por ejemplo, con f, ¿no es cierto? La función que nosotros por ejemplo, lo podemos hacer como una función. Y el signo igual determina una igualdad, ¿no es cierto? El signo de admiración es distinto, ¿no es cierto? Para determinar que uno es distinto que el otro. Entonces, ahí distinto, igual, ¿no es cierto? Tenemos también la función menor que, mayor que, menor, igual, menor o igual que, mayor, igual que. Entonces son las funciones que nosotros utilizamos y nosotros nuevamente en operaciones, ¿no es cierto? En operaciones, cuando nosotros tenemos el tipo IN, ¿no es cierto? De ingresar un tamaño, por ejemplo, ya les dije, ¿no es cierto? Que podemos nosotros ingresar una cantidad con números reales, ¿no es cierto? Todo tipo de números, ¿no es cierto? Ya pueden ser negativos o positivos, son los números enteros de los valores, por ejemplo, y también puede ser esos positivos o negativos. Pero nosotros podemos ingresar por ejemplo, en operadores, por ejemplo, el más significa suma, el menos resta, el por multiplicación, el slice división, el porcentaje, por ejemplo, restos de la división entera, ¿no es cierto? Que puede ser un módulo. Pero si nosotros agregamos, por ejemplo, más, como por ejemplo ahí ponemos y más, lo que les estamos diciendo a la computadora es incrementación, aumenta, ¿no es cierto? Aumenta, no solamente suma, sino que aumenta.
Y si nosotros le ponemos menos, menos, por ejemplo, A o una I, ¿no es cierto? Decrementa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces, las prioridades que nosotros ponemos dentro de esto, por ejemplo, dentro de eso son indicaciones que nosotros generamos, ¿no es cierto? Para hacer, porque con estas formas de matemática, nosotros le estamos dando indicaciones a la computadora de cómo tiene que actuar y cómo tiene que hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de más, estamos hablando de una suma, de una unidad, ¿no es cierto? O su argumento para que se pueda hacer. Y obviamente si hablamos de menos, menos, es la resta de la unidad y su argumento también dentro de la resta, ¿no es cierto? Y podemos determinar. Pongo un ejemplo, por ejemplo, digamos que yo tengo una variable m, ¿no es cierto? Y digo la variable m puede, así como en pseudocódigo, puede nacer con cero, ¿no es cierto? M igual a cero, ¿no es cierto? Y digo en la siguiente, le digo la programación, m igual m más uno. ¿Cuánto valdría m ya de aquí en adelante? A ver, m le declaro como m igual a cero, ¿no es cierto? Y después hago se puede decir la operación matemática. M es igual a m más uno. ¿Cuánto vale m, chicos, en este momento? 1, profe, porque es 0 Uno. más 1. Exactamente, porque es cero más uno. Pero cuando se dé la vuelta con algoritmos, después ese uno se va a almacenar y ya no 1 más será 1. exactamente. Y cuando se da la vuelta, ¿cuánto será? 2 más 1, 3 más 1, mientras se dé Exactamente, la ya, vuelta. muy bien. Eso es mucho como lo que vimos en pseudocódigo, ¿no ve que ustedes sí saben y se acuerdan de eso, no? Entonces, por eso es que era importante ver el pseudocódigo, porque esto es así mismo, ¿no es cierto? De esa misma referencia, de esa misma forma como se va. Pero aquí realmente es un poquito más, nos ha ayudado un poco lo que es C++, se ha bajado algunos vectores de alguna forma, entonces nos vuelve más fácil, ¿no? Cada vez la programación también no es ya muy complicada, se vuelve no muy compleja, se vuelve un poquito más fácil, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Vamos con la siguiente, por favor. Estructura de control. ¿Qué es la estructura de control y a qué se refiere la estructura de control? Vamos con esta lámina. Jenny, vamos con esta parte, por favor. Estructuras de control. Como estructuras de control en C++ incluye las siguientes construcciones condicionales: if, Ujú. construcción de selección simple; which, instrucción de selección múltiple; bucles; do while, instrucción de iteración con condición final; while, instrucción de iteración con condición inicial; for, instrucción de iteración especial similar de repetición con contador. Ya, correcto. Ya, ¿investigó hasta algo sobre el tema, Jenny? Sí, que es Ya, la estructura de control. Es un conjunto de instrucciones que permite modificar el flujo de ejecución de un programa. Estas estructuras son fundamentales para controlar cómo se ejecutan las instrucciones de un programa basándose en condiciones específicas o repitiendo ciertas operaciones un número determinado de veces. Y correcto. también, Muy y bien. también tengo de cada uno de eso de ir, bucles, también tengo la, o sea, ¿para qué sirve? Ya, dígalo. It permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición específica. Ujú. Which es una instrucción de control de evaluar el valor de una variable o una expresión y compararlo con con varios casos posibles. Bucles son esenciales en la programación porque permite automatizar tareas repetitivas y procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Do-Will es una herramienta útil cuando se necesita garantizar que cierto código se ejecute al menos una vez antes de verificar una condición de repetición. Will permite ejecutar repetidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. For permite iterar sobre una secuencia de elementos como lista, tuplas o rangos y ejecutar un bloque de código para cada elemento. Eso Correcto, es muy bien. esencial. Ya, muchísimas gracias. Ya. Miren,
Acá nosotros lo que justamente nos dice Jenny, lo que nos está manifestando es lo siguiente, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, son herramientas que nosotros utilizamos y le señalamos de acuerdo a las operaciones que podemos hacer en C++. Y, por ejemplo, son instrucciones simples que se le da a la computadora para que ejecute una operación matemática o lógica, alguna instrucción, por ejemplo, de suma, ¿no es cierto? El switch nos permite como para hacer muchas actividades, ¿no es cierto? Actividades que, por ejemplo, decir suma, resta, multiplica, y eso lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Y bucles nos permite hacer una situación constante, varias veces, ¿no es cierto? Varias veces lo podemos hacer. Obviamente son dentro del do, which, tenemos lo que son las instrucciones también, que son condiciones que nosotros generamos también para que se puedan ejecutar y se puedan desarrollar de esta manera, ¿no es cierto? Y el propio que también tiene will, ¿no es cierto? Que son instrucciones de opciones de inicial de un programa o una función. En este caso, por ejemplo, por darles un ejemplo en este momento, les puedo decir, por ejemplo, que nosotros podemos hacer unas instrucciones que nosotros podemos dar, por ejemplo, para que se pueda dar, se me ocurre, queremos contar los días de la semana y qué días de la semana yo tengo libre, por dar una situación. Entonces, yo pongo signo de números, ¿no es cierto? Incluye los string, punto H, cierro o cierro lo que es mayor que, menor que, ¿no es cierto? Ingreso inmate, ¿no es cierto? Abro lo que es los paréntesis y de ahí abro corchetes y comienzo, ¿no es cierto? Ends, pongo los enunciados que son, obviamente, son valores constantes, días de la semana y yo pongo entre corchetes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no es cierto? Los días de la semana punto y coma y señalo los días libres que supuestamente yo tengo, porque todo eso tengo que poner en la computadora para que se pueda generar de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongo días libres el viernes y también eh, días libres el viernes, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, los días que voy a trabajar en sí van a ser 4, ¿no es cierto? Detallando a la computadora. Entonces, dentro de eso también yo lo señalo y también pongo cut el día libre. Como ya determiné cuál es el día libre que va a ser, ¿no es cierto? Entonces, de aquí lo que se hace es la visualización por pantalla de los números 4 días, de los 4 días que, por ejemplo, voy a trabajar menos el día viernes, ¿no es cierto? Para determinar esa función, y como está aquí, yo tengo que poner return, espacio cero, punto y coma, y tengo que cerrar el corchetes, ¿no es cierto? Para decir, aquí termina esta parte de este trabajo que estoy haciendo, de la enunciado de los días que trabajo y el día que no trabajo, ¿no es cierto? Mire, entonces, estas son las indicaciones que nosotros siempre tenemos que hacer, no nos olvidemos que las computadoras necesitan indicaciones y operaciones sindicales, cuando inicia un programa y cuando se cierra un programa, ¿no es cierto? Para eso son. El for es algo de repetición también similares a las repeticiones de un control, ¿no es cierto? Que permite repetir, el for permite repetir varias veces, como así nosotros teníamos en programación. Y tenías también pseudocódigo, ¿no es cierto? Casi similar. Nos permite hacer las operaciones mientras se cumpla, es una condición. Mientras se cumpla esa condición, chicos, no se olviden. Si sea igual, es mayor, lo que sea, la condición que nosotros pongamos o para lo que nosotros necesitemos. Mientras se cumple esa condición, sigue, sigue, sigue hasta que termine esa condición. Se termina esa condición y hasta ahí se acaba la repetición, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere. Vamos con la siguiente, literales de carácter. ¿A qué se refieren los literales de carácter? Vamos aquí. A ver, vamos, Alex, con esta lámina de aquí, lo que son los literales de carácter. Literales de carácter. Los caracteres se delimitan entre dos apóstrofes, comillas. Dentro de los apóstrofes solo podemos escribir un carácter, excepto cuando son caracteres especiales, que se codifican mediante el carácter de slash seguido de otro carácter. Ejemplos: escape. A slash es un carácter A. Dos comillas es un espacio y un espacio en blanco es un carácter. Bueno, en este caso podemos ver los slash que están inclinados hacia el lado izquierdo. Entonces eso vendría a ser un carácter especial. Ujú, sí, Eh, comillas y dos slash sería un error. Debe haber un carácter entre los apóstrofes. Los apóstrofes son las comillas. Comilla A, B, comilla y los dos slash es un error porque solo debe ser uno. exactamente, ya. Bueno, aquí le damos las funciones, gracias Alex, aquí le damos las funciones, que por ejemplo, ¿por qué le ponemos al último error? ¿Por qué piensan que está el último error? Obviamente porque cada uno se determina, no podemos pegarle, ¿no es cierto? Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su comilla, en otras palabras, ¿no es cierto? Porque si vemos así, por ejemplo, ponemos, entre comillas, quieren poner A, B, C, D, no, no, no.
para cada uno hay su espacio respectivo, ¿no es cierto? Porque eso le va a salir obviamente el error. A eso es lo que se refiere. Entonces, estos tipos nosotros de apóstrofes que nosotros utilizamos, por eso es que decía que aquí se utiliza lo que es comillas simple y comillas doble también, ¿no es cierto? Que cada uno tiene su función. Dentro de las composiciones, por ejemplo, para determinar una cantidad, para dar un valor, o también para sacar o para indicar también en este caso, ¿no es cierto? Por las indicaciones. Entonces, nosotros lo que hacemos y lo que decimos en este momento, por ejemplo, nosotros damos valores y decimos las referencias que, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto? En esto, por ejemplo, nosotros podemos tener almacenados informaciones. No nos olvidemos que la codificación de una computadora son código binario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son ceros y unos. Quiero dar un ejemplo porque todo se habla con ejemplos, ¿no es cierto? Podemos declarar variables con la mínima dirección, ¿no es cierto?, de una memoria, por ejemplo, podemos hacer. Y para eso podemos utilizar el operador que es justamente i, la función i, ¿no es cierto? La función i que es una variable, entonces nuevamente nosotros vamos a poner ahí la función y quiero decir que en este momento vamos a darles unos valores y vamos a hacer una ejecución que, por ejemplo, saque el valor de, qué sé yo, de b, por ejemplo, o saque el valor de p, que calcule, por ejemplo, P, ¿no es cierto? O que tenga una dirección, por ejemplo, en este momento. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, ¿no es cierto? Buscamos las instrucciones, obviamente comenzamos, ya sabemos que numeral incluye illustrating.h, es la que maneja caracteres, maneja la parte operativa matemática y todo lo demás. Comenzamos señalando, ¿no es cierto? Ingrese main, ¿no es cierto? Abrimos lo que es corchetes y cerramos paréntesis, perdón, paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis por las mismas y abrimos lo que es corchetes. Y ahí le ponemos, por ejemplo, como son valores, como son char, y ya vimos que el char es para que se refiere, son caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, letras. Si yo pongo, por ejemplo, char igual a x igual a, y no es cierto, y le pongo entre comillas simples, entonces estoy determinando qué es lo que voy a señalar, ¿no es cierto? Y char, por ejemplo, en este signo i, ¿no es cierto? Pongo que la letra, se me ocurre la letra p es igual a x, por darle un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Y le digo que me visualice, en este caso me visualice lo que tiene justamente X y lo que tiene P. Entonces, ¿cómo le hago la situación de señalar que se pueda visualizar cuando nosotros digitemos? Entonces le pongo cut, ¿no es cierto? Menor, 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 X, menor, menor, P, ¿no es cierto? Para que de esa manera nosotros, por ejemplo, en el valor de P, podemos poner un valor que pueda salir, ¿no es cierto? Que pueda salir, que sea el producto de este valor de P, que puede ser una letra, por ejemplo, se me ocurre una M o una B, ¿no es cierto? Y lo que queremos visualizar es lo que es almacenado en este caso, ¿no es cierto? Con cut, nuevamente ponemos para que se pueda almacenar lo que es en X y en P, que lo que lo pusimos también lo que vale dentro de X de esa variable, ¿no es cierto? Return, y ponemos cero, punto, punto y coma, y le cerramos corchetes, y eso sería una forma que nosotros estamos indicando los valores de una operación de una igualdad, por ejemplo, ¿no es cierto? Que lo podemos hacer. Siempre utilizamos el flujo cut como una forma de ver, ¿no es cierto? Y almacenarlo, las variables, por ejemplo, en signos, ¿cierto? Para que se pueda almacenar, que lo vimos también en la clase anterior, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos entonces, por ejemplo, actividades o retroceder cosas, por ejemplo, nosotros, y en este ejercicio lo estamos utilizando también, si más me recuerdo, por ejemplo, slash n, ¿no? Que es una forma de retomar el carro o el avance en línea, ¿no es cierto? Lo utilizamos también lo que es LT, pues lo que es la tabulación, ¿no es cierto? Las dobles comillas también lo utilizamos y lo que son la barra de inclinación, obviamente está dentro de las indicaciones por lo que es dentro de la programación que utilizamos estas referencias como tales. Y si no, las barras también, dos veces dos barras, es para dar a conocer qué es lo que está haciendo cada uno de los programas, ¿no? Yo lo utilizo. ¿Por qué lo utilizo, chicos? Yo le pongo porque para cuando el momento que yo nuevamente comienzo a dar clases, uno se puede olvidar qué está haciendo cada función, ¿no? Entonces yo le pongo esto como algo propio para mí, ¿no es cierto? Obviamente eso no puede ir, que no pasa nada, pero yo lo utilizo a veces estas dos doble barras para indicar qué está haciendo lo uno, qué está haciendo lo otro, qué está sumando, qué está subiendo, qué está restando, para mi información mía, ¿no es cierto? Como mi información nada más. Y entonces vamos acá, vamos con lo último. A ver, David, vamos con las indicaciones, los caracteres especiales que más utilizamos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero lo que vamos a utilizar en este momento. Ahí vamos con la primera. Slash n. Cara- Caracteres especializados más utilizados. Slash n, doble slash, salto de línea. Slash Así es. t, doble slash, tabulado horizontal. Slash b,
doble slash tabulado Ya. vertical. Una cosa nomás, una indicación antes que termine, ¿no es cierto? Solamente es el slash es una indicación lo que se presenta. Entonces solamente diríamos slash B, ¿no es cierto? Tabulador vertical, ¿no es cierto? Si está bien aquí, es como el lenguaje que nosotros ponemos en C++, nada más. No solamente puede decir de slash B, retroceso, nada más, ¿no es cierto? Porque esto es una forma en el lenguaje C, cómo se pone para que se pueda leer, se podría decir ya. Sigue, por favor, David. Ya listo. Slash R, retorno de carro. Eso. Slash F, salto de página. Perfecto. Slash A, alerta, campaña. Ajá, Doble slash, carácter slash, así es, slash, interrogante, interrogante, así es, slash, comilla, comilla simple, slash, doble comilla, comilla doble, así es, slash, triple O, carácter, ASCII, dado por 3 dígitos octagonales, triple O serían dígitos. Slash XHH, carácter ASCII dado por los dígitos hexadecimales HH serán dígitos. correcto. Ejemplo, hola equivale a comilla H, comilla O, comilla I, comilla A, slash O, comilla, comilla, comilla equivale a slash O y comilla, comilla equivale a slash, coma, slash, comillas, slash O. Eh, comillas, slash, comillas, comillas equivale a comillas, slash, coma, comillas, slash, cero. Y comillas, 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 error para escribir comillas dentro de una cadena, lo correcto sería comillas, slash, comillas, comillas. Sí, Y comillas o comillas la, comillas se concretan, equivale a comillas H, comillas O, comillas L, comillas A y comillas slash cero. ya. A ver, chicos, pongan atención acá, chicos. Mire, yo quiero que no se confundan. Esto es como, por ejemplo, para hacer las operaciones matemáticas, ¿ya? Como siempre nos enseñan en al principio le vemos que, por ejemplo, al hacer una factorización, hacer un trinomio cuadrado perfecto, como que le vemos como que es la panacea, ¿no? Chuta, qué inmenso, qué grande, que es mentira, ¿no es cierto? Son cosas que en la práctica ya nosotros nos vamos aprendiendo, vamos viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a practicar acá nosotros un poco. Por eso es que referente a eso le estamos dando. Y ahí estas funciones se pueden utilizar para, pero no solamente por ejemplo, salto de una línea no solamente puede hacer para un juego, puede hacer para otra cosa que necesite y un salto para que vea más espacio, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues, entonces, aquí son indicaciones de qué es, para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces, slash n, por ejemplo, salto de una línea, ¿no es cierto? Para saltar una línea que está aquí, vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Slash t, tabular lo que es en la forma horizontal, para que se pueda tabular, o sea, ver la información en forma horizontal. Y tabe, slash B pequeña, ¿no es cierto? Tabular en forma vertical, horizontal y vertical, ¿no es cierto? Y slash B es retroceso. Entonces, miren, son indicaciones que nos dan para que nosotros podamos, ¿para qué significa? Cuando nosotros nos topemos con esta información o cuando estemos haciendo, no nos acordamos, ya sé cómo retroceder, sé cómo hacer un salto de línea, para esto ha servido esto de esta situación de aquí, ¿no es cierto? Entonces, esas son indicaciones, cómo se puede manejar y cómo se puede también dar ejemplos para nosotros poder ejecutarle, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagamos operaciones, también lo que son operaciones en C++, ¿no es cierto? Con sus características. Obviamente nosotros tenemos que saber esta estructura, de cómo son los tipos de datos simples, también las constantes, las variables de C++, los operadores y las expresiones también, las entradas de salida de información dentro de C++. No nos olvidemos que nosotros en funciones, nosotros tenemos unas funciones de ingreso de información, de realizar las funciones y también de salida de la información, ¿no es cierto? Que tenemos que decirles, obviamente, a la computadora que cumpla una función respectiva a eso, ¿no es cierto?
Vamos acá, las funciones que nosotros vamos a utilizar en este momento, justamente para hacer el juego que vamos a hacer a continuación. A ver, vamos a la de aquí. Jennifer, por favor, ayúdame con la lectura de estas indicaciones. Las primeras indicaciones, una, Jennifer. Ok, la función draw nos dice que es una parte fundamental del juego responsable de actualizar y mostrar el estado actual del campo de juego en la pantalla. Cada vez que se llama draw, limpia la pantalla y luego dibuja el campo de juego con las posiciones actuales del coche y los obstáculos. La función input es responsable de capturar y manejar las entradas del usuario en el contexto del juego de carreras de autos. Input detecta si el usuario presiona alguna tecla y en función de la tecla presionada mueve el coche a la izquierda o a la derecha o termina el juego. La función logic es responsable de la lógica central del juego, actualiza la posición del obstáculo, verifica si ha ocurrido una colisión entre el coche y el obstáculo y reinicia la posición del obstáculo cuando alcanza la parte inferior del campo de juego. Gracias, Jennifer. Miren, Jennifer nos da a conocer tres funciones muy importantes para hacer un juego, porque estamos en este momento haciendo un juego, le estamos moviendo, ¿no es cierto? Que el juego es más, ¿no? No van a creer que estén como los juegos que nosotros tenemos y hay que ver los chicos que están ahí jugando. Es un juego de C++, donde que nosotros ponemos un obstáculo, el obstáculo obviamente se mueve y ponemos, por ejemplo, la función drag, ¿no es cierto? Es la que nos permite también el campo del juego en la pantalla, ¿no es cierto? Limpiar la pantalla y luego dibuja el campo de juego, ¿no? Entonces, se va avanzando, por ejemplo, va limpiando esa información que estaba anteriormente y va creando una nueva, limpia y crea, ¿no es cierto? Para eso es que es lo que se va en una parte, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la función input, lo que hacemos es que el usuario presione una tecla para poderse mover, en este caso, la función de la tecla presiona, mueve el coche, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha. Nosotros hemos programado que, por ejemplo, con la letra A se mueva a la izquierda, sí estamos bien, ¿no? Y con la letra D a la derecha. Y por ejemplo, con el X, que se salga, por ejemplo. Entonces hemos puesto ya ahí las indicaciones, qué es lo que se tiene que hacer, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nos permite jugar, mejor dicho, irnos a la izquierda y a la derecha hacer en él. La función login, lo que la lógica del juego, ¿no es cierto? Actualiza la posición del obstáculo. O sea, en dónde se encuentra el obstáculo, ¿no? Si ha habido una colisión, entonces el juego se acaba. Entonces, mire, son indicaciones que nosotros le ponemos, obviamente, en la programación que vamos a ver en este momento y cómo se realiza, ¿no es cierto? Así que, dicho lo siguiente y he hablado lo siguiente referente a esto, entonces nos vamos a la parte cómo se hace, ¿ya? Vamos para allá. Ok, chicos, ya estamos aquí en C++, la programación. Miren, aquí está la programación y le vamos a correr, ¿no? Vamos a ver el producto final y después vemos cómo se ha hecho esta parte, ¿no es cierto? Obviamente, vamos aquí, le vamos a ejecutar. Me supongo que ustedes están viendo este rato el ejecutable. Me confirman si están viendo el ejecutable en la pantalla. Ya. Miren, entonces yo comienzo a moverles con estas letras que le acabo de decir en este momento. A ver, tenemos aquí. Ya, ahí está. Me estoy moviendo, ¿no es cierto? Está llegando. Estoy moviendo de un lado al otro lado. Voy a hacer que me toque. A ver si alcanzo que me... No, ya me ganó. Eh, Se está yendo más rápido porque determiné en el último, le puse el tiempo más rápido de colisión. Como viene más rápido, yo soy el que no me muevo más rápido. Ya. Quiero hacerle que le colisione, pero no alcanzo. Ahí no me colisionó. Ahí, 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 ahí sí, ahí está. Bueno, es un juego hecho más para los niños, ¿no? Y para los chicos, eso es más divertido. Entonces, eso es una forma, ¿no es cierto?, de colisión. La otra forma también de salir, por ejemplo, miren, ahí todo esto es mediante una programación, chicos. ¿Sí ven? Es una programación, sino que estaba con 100, estaba aquí, yo le bajé, creo que va a tocar dejar con 100, pero ya depende de ustedes, ¿no es cierto?, para que se puedan mover. Ahora, ¿cómo se hace esto, no es cierto? ¿Cómo se hace esta programación? ¿Cómo lo hacemos? Lo siguiente, vamos aquí a ponerles en práctica. ¿Cómo le hicimos? Le cerramos, ¿no? A otra cosa que también quiero decir, nosotros también le pusimos, ya le vamos a ver, primero les indico a mis estudiantes, ¿no es cierto? Si una cosa que ya no quiero, por ejemplo, y le pongo aquí X y game over, ¿no es cierto? Se termina, ¿no es cierto? El juego se acabó, ¿no es cierto?
Ya. Se termina el juego, ¿no es cierto? Porque aquí estamos moviendo obstáculos en este caso, por eso es que la clase era mucho referente hablando de esto, ¿no es cierto? Acá vamos a necesitar, por lo pronto, ¿cuántas bibliotecas necesitamos incluir al inicio? ¿Cuántas bibliotecas están ahí, chicos? Tres, profe, tres Tres bibliotecas. bibliotecas. Siempre vamos a comenzar con esta, incluir en un training, ¿no es cierto? Porque esta es la que genera casi para todo, ¿no es cierto? Vamos también en este caso por lo que son movimientos, ¿no es cierto? Y los caracteres que vamos a mover, también vamos a poner coña.h, ¿no es cierto? Y lo que es el Windows, ¿no es cierto? Para que se pueda visualizar, ¿sí ven? Entonces, esto ponemos para que se pueda visualizar, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo en el lenguaje C, ¿sí? ¿Hasta ahí está todo bien? ¿No es cierto? Ya. Ahora vamos a decirle que usamos, ¿no es cierto? Usen, ¿no es cierto? Names, ¿no es cierto? Le ponemos std punto y coma, ¿no es cierto? Lo que vamos a utilizar y ya, miren, yo decía cuando estaba grabando el video, decía, esto no es necesario, señores estudiantes, que le ponga. Pero ¿por qué yo le pongo? Porque yo me doy cuenta que es lo que estoy haciendo. Porque, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí, chicos? Dimensiones del campo de juego, profe. No es mucho, pero es la forma como yo trabajo, pues, o sea, yo digo que es, aquí pongo, entonces dice constante, ingresa al ancho que es 20 por, ingresa también el alto que es 20, ¿no es cierto? Entonces aquí Ujú. dice dimensiones del juego, ¿no es cierto? O sea, el espacio que salió está aquí, ¿no es cierto? La cancha que yo pongo, por ejemplo, está aquí, ya. La posición del coche, ¿en qué dirección nomás se va a mover? El Izquierda y coche, derecha, profe. ya. Entonces, si nosotros hablamos de izquierda y derecha, Alex y señores estudiantes, estamos hablando de las coordenadas X y Y, ¿no es Y cierto? Ya, exactamente. No, aquí no le podemos poner izquierda, derecha, solo ponemos las coordenadas que se manejan en X y en Y, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama posición del coche. Ya, hasta ahí estamos todo bien, ¿no es cierto? Entonces, el coche tiene una posición izquierda y derecha. Ahora, vamos a la posición del obstáculo. ¿El obstáculo en qué sentido también tiene que moverse? izquierda y derecha, profe. Obviamente en izquierda y derecha, ¿no es cierto? Entonces le ponemos in obstáculo X, coma, obstáculo Y, punto y coma, ¿no es cierto? Terminamos con punto y coma. Hasta ahí está todo bien, ¿no es cierto? Mire, entonces yo voy poniendo para que se pueda entender hasta más claro lo que estamos haciendo. El estado del juego, ¿no es cierto? Como por ejemplo, nosotros podemos salir con un escape, ¿no es cierto? En un XX lo podemos salir. Y estado del juego le podemos poner y le determinamos que el estado se llama, ¿no es cierto? La finalización del juego, ¿no es cierto? Ya. Ahora viene el proceso. Voy, put, ¿no es cierto? Abro, ¿no es cierto? Lo que es paréntesis y comienzo la ejecución de este primer Ujú. corchetes. El primer corchetes. Game overs, ¿no es cierto? False y termina. Chao, ahí se acaba. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Ahí se termina, ¿no es cierto? Y le pongo que el coche en el ancho sea por 2. Bueno, le determino tal como tal, ¿no? Es una fórmula que se genera. No tiene nada que ver en esa situación que se te genera, ¿no es cierto? En ancho del coche, en X, ancho del coche, también en alto, menos 2, ¿no es cierto? En este caso, menos 2 que se está restando. Ya, ahí. Él está, Ingeniero, dígame, Alex. esos dos valores se generan automáticamente, los Y le dos. ponemos automáticamente para que se puedan generar dentro del ancho de lo que nosotros le pusimos de acá, de Ya. esto. Genera. Entonces, a esto es del coche, ¿no? Ya. Como le ponemos al coche, también obviamente tenemos que poner a los obstáculos. No se olviden que esos están reflejados y tienen que algún momento toparse. Pero si eres un buen jugador, obviamente no te vas a dejar chocar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, el obstáculo le ponemos que tanto en X, ¿no es cierto? En RAM. El RAM es una memoria volátil que guarda la información, obviamente guarda temporalmente mientras el juego está abierto. Ya vimos aquí en este otro RAM, ¿no? Es una memoria que se guarda, ¿no es cierto? Obviamente dentro de un paréntesis, ¿no es cierto? Tenemos el signo, que es el Porcentaje. signo de porcentajes, que es el ancho, ¿no es cierto? Obstáculo X guarda la información en el ancho, ¿no es cierto? Punto y coma, obstáculo en Y es igual a 0, que se determina, ¿no es cierto? Hasta ahí está bien. Vamos, si vemos, y si nosotros vamos a lo que nosotros dijimos, ¿no es cierto? Mire, ¿dónde está? Ya se me fue la presentación. No tengo la presentación aquí. Ya se me fue la presentación, chicos. Bueno, lo quería mostrar, les voy a poner un poquito de pausa para mostrar la presentación. ¿Dónde está? Déjanos ver. Ok, vamos acá. Drum. A ver, quiero que me lean qué dice aquí.
A ver, chicos, quiero que me lean qué dice. Es una parte, a ver, chicos, cualquiera. Es una parte fundamental del juego, responsable de actualizar y mostrar el estado actual del campo de juego en la pantalla. Cada vez que se llama draw, limpia la pantalla y luego dibuja el campo de juego con las posiciones actuales del coche y los obstáculos. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos diciendo en este momento, ¿no es cierto? Y después le decimos que dentro de esto de la operación del system, ¿no es cierto? Utilizamos, ¿sí me entienden? Entonces, ya vamos utilizando lo que nosotros queremos. Y entonces, ahora pueden entender, porque así es la programación. Al principio es como que se ve un gigante, un grandote, pero realmente después le vemos que no es nada complicada, ¿no es cierto? Ya, mire, entonces acá le ponemos y le abrimos lo que es el corchetes, le abrimos y le ponemos system porque estamos dentro del sistema, ¿no es cierto? Para sacar perdón, CLS, que es realmente limpiar la pantalla, que esto nos permite limpiar la pantalla. O sea, el rato que esté corriendo se limpia, se corriendo, para que no se quede, qué sé yo, el así, ni el A, ni el A se quede así, sino que va avanzando, se va borrando, va avanzando el Claro, O y se van borrando, ¿no es cierto? El for es una repetición. ¿Se acuerdan que decíamos el for? ¿Dónde está el for? Por aquí estaba el for. Acá hablamos del for. No me acuerdo dónde estaba el for. ¿Se acuerdan? más arriba, profe. Por acá hablábamos del for. Por Acá está. ahí está. Instrucciones, interacción específica, similar a los de repetición. Repetición. Ya, entonces regresamos acá. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer este for? Va a Repetir. repetir lo que estoy haciendo las veces que sean necesarias, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a qué? Ahora comenzamos. Cuando i es igual a 0, porque obviamente no se le ve, pues, ¿no es cierto? Va a comenzar desde 0, ¿no es cierto? Y menor al ancho, o sea, obviamente tiene que pasarse ancho más 2 y aquí comienza la i a sumarse hasta que se visualice, ¿no es cierto? Se visualice el número que se almacena, ¿no es cierto? Que es la información que se almacena. Good se ve y se termina, punto y coma. Y ahora viene nuevamente otro rango de repetición, porque este proceso se tiene que hacer hasta que se termine, ¿no es cierto? For in igual a 0 y, ¿no es cierto?, menor al alto, punto y coma, y también tiene que crecer lo que es la información que viene desde el 0, más, ¿no es cierto? Ingresa a repetición, ¿no? For in x igual a 0, punto y coma, x menor al ancho, ¿no es cierto? Punto y coma, x más, abre nuevamente. Verán que este es un proceso ya que tiene que repetirse, ¿no es cierto? Entonces, aquí está in, x igual, 0. Esos no son slash, ¿no? Estos son dos signos de, ¿cómo se llama? De separación. X igual, ancho menos 1, para que se pueda también recortar, ¿no es cierto?, la información. Nuevamente viene esto para que se haga otro proceso y se termina con el que se pueda ver en mente el numeral que está aquí. Ahora, acá le decimos, miren, estas letras que vamos a utilizar aquí, la A, la O. La A será tomado como coche, ¿sí? El cero como La O obstáculo. será tomado como obstáculo. Él ingresa X igual, coche, ¿no es cierto? X, y igual, coche en Y. Terminamos, ¿no es cierto? Could, que se pueda visualizar A, que se pueda mostrar A, punto y coma. Y comenzamos con la otra. Es int ingresa X igual, obstáculo, porque así le determinamos acá. No se olviden que acá le pusimos lo que se llama los determinamos como van a estar obstáculos y coches, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, acá está obstáculos y igual, obstáculos ahí. Cerramos, ¿no es cierto? Cut, que se pueda visualizar también lo que es la O. Ya se visualiza la A, se visualiza la E y abrimos nuevamente para cut para que se pueda ver la información que se genera y que se limpia también. Porque así como se ve, también se tiene que limpiar. Así como se ve, también se tiene que limpiar. Claro. ¿Sí? Cerramos, good, terminamos. Por, ¿no es cierto? Nuevamente tenemos aquí otra repetición. In, y igual a 0 y menor ancho más 2, donde que i va a incrementarse, ¿no es cierto? Y se va a ver nuevamente lo que está en ese numeral de la información que nosotros podemos almacenar. Good, terminamos. La última, voy
¿no es cierto? Acá es a lo que es la posición del coche, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, esta es una forma también de llamar, ¿no es cierto? Es una forma de llamar que se llama guión bajo KBHIT, ¿no es cierto? Una forma de llamar y switch, ¿no es cierto? Se activa, switch se activa, abrimos paréntesis, get, ¿no es cierto? Que se puede hacer entre paréntesis, ¿no es cierto? Abrimos y cerramos y nuevamente viene este proceso que le vamos a hacer aquí, nos cats a, ¿no es cierto? Que es la A minúscula que vamos a utilizar para mover. Estas son las letras que vamos a mover. Acá le vamos a poner, ¿no es cierto? Que le podemos mover letras para mover, ¿ya? Letras para mover, que le vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Ya. la AMA. Sí, por eso es importante esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque eso nos explica. Entonces, esta es la letra que vamos a utilizar para mover y esta también es la otra letra. Y por Ajá. último, para terminar, vamos a poner X que X. sería game over, ¿no es cierto? Terminar. Hasta ahí, estas son las letras que se Mm, van para mover. Terminado todo este proceso, venimos nuevamente acá, ¿no es cierto? Los obstáculos que ponemos, tanto en E y en Y, tienen que irse sumando, tienen que irse incrementando, como dices, ¿no es mm, cierto? Y los obstáculos en Y tienen que ser mayor o igual al ancho. El obstáculo tiene que ser mayor o igual al ancho, ¿no es cierto? Comienza el proceso. Entonces, dicho el proceso, nosotros terminamos, dice que el obstáculo tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Y el obstáculo es de kilos, es del rango donde que se guarda la información. El signo ¿cómo se llama? De porcentajes al ancho. Si esto le hacemos, en este momento también le tenemos que hacer con X. Y esto le hacemos, ¿no es cierto? Entonces, y obstáculo en X igual, coche en X, ¿no es cierto? Y obstáculo en Y igual, coche, ¿no es cierto? Y si no, tenemos lo que es game over. Y por último, tenemos in main, abrimos lo que es paréntesis, comenzamos el corchetes, ¿no es cierto? Y acá es lo que se cierra, se put, ¿no es cierto? Lo que sacamos, which, game over, lo que se pueda ir, y aquí está nuevamente viene, brown, draw, input, logit, select, por ejemplo, en este dato el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo pausa para hacer el juego más lento está aquí, ¿no es cierto? Lo podemos también cambiar este tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá, si nosotros vamos acá, dice la función input es responsable de capturar y manejar las entradas del usuario en el contexto del juego de caracteres del auto, ¿no es cierto? De los autos. Detecta si el usuario presiona alguna tecla y en función de la tecla, en este caso que pusimos A y pusimos D, presiona, mueve el coche, ya sea a izquierda y a derecha. Ah, ya, entonces para esto ha funcionado esto, ¿no es cierto? Esa es la función. Logic, ¿no es cierto? Logic es responsable de la lógica central del juego. Actualiza la posición del obstáculo que si ha ocurrido una colisión. Si existe una colisión, ¿no es cierto? Obviamente se termina también el juego, ¿no es cierto? Entonces, ujú. por eso es que está esto, ¿no es cierto? Y tenemos game over y Right. ya, yo puedo decir, no es difícil, pero mire, es un poquito largo la programación, ¿no es cierto? Por eso yo trato de ir con lo uno, con lo otro, y por eso lo ejecuté. Entonces, dicho lo siguiente, yo pongo acá, ¿no es cierto? Uso las letras que justamente yo he planteado, ¿no es cierto? Tengo acá, miren, Yes. Exis, Exis, acá tengo más de lo que se sale, aquí tengo Exis para cerrar también, lo podemos hacer desde aquí, o Exis también desde acá, ¿no es cierto? Entonces, chicos, vamos. Ahora, ahora, de este juego de aquí, ¿no es cierto? De este juego de aquí, espérenme un ratito por acá. Un rato. Ya. Ok, entonces estamos aquí para lo que podamos hacer. Todos despacio, no toda la práctica hacia el maestro, dice, ¿no es cierto? Miren. Entonces vamos. Voy a poner más acá. Miren, ahí está. A veces cuando le pasa así como me pasó a mí, lo que les sugiero es que cierren a veces el programa porque a veces satura y sale errores, ¿no es cierto? Es más rápido cerrar el programa y abrir de nuevo. ¿Ya? Y tenemos así, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos visto que nosotros en C++ también podemos hacer diferentes tipos de juegos, ¿no? Y así podemos hacer también porque... Y eso es una forma, por ejemplo, de enseñarles a los chicos para que vean que
se puede hacer todo esto, ¿no es cierto? Se puede hacer un montón de cosas de aquí, ¿no? No va a quedarme a jugar, solamente es una demostración. Ya, pero ahí se quedó, game over, porque ahí me tocó, ¿no es cierto? Ya. Ok, chicos, entonces vamos. Ahora, esta parte de aquí, obviamente yo también les voy a pasar, porque como estamos aprendiendo y estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero ya hemos visto para qué sirve cada uno, cómo se ejecuta, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla, ¿no es cierto? De qué se trata de cada uno de estos, de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, miren, cuál es su representación. Todo esto nos ha servido, ¿no es cierto? Por eso se trataba esta clase de aquí, ¿no es cierto? Para darnos cuenta de cómo viene, ¿no es cierto? Ahora, para concluir, ¿no es cierto? Para concluir, vamos por acá, vamos para acá. Ya les voy a pasar también esto del lenguaje. Pausar. Ok, estamos aquí en esta parte, miren. Bueno, ya les voy a pasar la programación. Si algo me decía Edith, que había un comando que no le generaba, algo me comentabas, Edith, que había un comando que no se ejecutaba, algo así, te sacabas un error. Me parece que era en la línea 47, algo así, no me acuerdo. Bueno, algo me manifestabas de esto, ¿no? Entonces, le vemos y de pasito también te paso aquí la programación para que puedas ver. Porque basta, Edith, que no esté un punto o una coma, no esté bien señalado, no esté bien puesto la estructura o algo te hayas equivocado. Obviamente el programa te va a sacar un error, ¿no es cierto? Y obviamente te va a indicar la línea de acción. Entonces eso también, Eddie, le hacemos también esa situación y te voy a pasar y para todos también lo que es la programación que está aquí, ¿no? Porque así se aprende poco a poco, ya. Ok, entonces hemos visto esta parte del juego y en esta semana hemos visto lo que son los algoritmos y lógica de programación en C, ¿no es cierto? Entonces, cómo nosotros tenemos la estructura, cómo lo podemos ejecutar, la estructura también de control, para qué sirve cada uno, por ejemplo, de la biblioteca, de las características, de las funciones y la estructura de programación, cómo tiene que estructurar. Nosotros les decimos a la computadora dónde inicia, dónde termina y cuáles son las indicaciones que tenemos también que hacer, ¿no es cierto? Esas indicaciones. Entonces, por favor, no se olviden el QR de esta clase de aquí, que por favor, de la clase que hemos tenido. Ahora sí, Edith, antes de irnos, por favor, ¿dónde era tu error que te salía? Porque tú me consultabas ayer. Tenías una parte que tenías un error que no se te generaba. Edith, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Ya lo arreglé, pero me salió otro error más en el 40. Ya, así mismo es, así se aprende, Edith, ya. Pero igual de eso te voy a mandar y les voy a mandar todo también en la situación. Es que basta que no sea un espacio, sea una coma en esa situación, te genera error. Se va. Y así se va aprendiendo, ¿no? A nosotros nos mandaban, en este momento soy muy complacido, a nosotros nos mandaban 100 ejercicios los profesores. Imagínense, amaneciendo sentados en la computadora. Bueno, eso nos ha servido, creo que en la vida, ¿no? Cuando nos mandan esas situaciones. Bueno, eran profesores que llegaban, cuando jugaba la liga, a veces no aparecían, pero cuando tocaba mandar deberes, ahí sí aparecían y aparecían para mandarnos bastante. Ok, entonces les voy a mandar esa parte para que puedan también lo que es el lenguaje de programación, le cargo en, ¿cómo se llama? En, eh, les cargo y también les mando para que ustedes puedan revisar y también puedan hacer eso, ¿no es cierto? Ese ejercicio. Así que eso sería la clase de esta semana, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana, que será la última clase que vamos a ver. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Nos vemos, hasta luego a todos, ¿no? Y no se olviden de hacer los deberes, la tarea y la tarea que tienen que hacer también.